todos. Vamos a comenzar este panel 2 con Carolina Sánchez Barberena. Ella va a hablar sobre el diseño de mock paintings para estudios de biodeterioro ocasionado por hongos presentes en obras pictóricas modernas de base aceite. Carolina Sánchez Barberena es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Nacional de las Artes. Cursa el doctorado en Artes en la misma casa de estudios bajo la dirección de la doctora Alejandra Facio y el licenciado Pino Monques. Es becaria doctoral CONICET en el Instituto de Micología y Botánica INMIBO UBA CONICET, con dirección de beca a cargo de la doctora Alejandra Facio y la doctora Marta Mayer. Su proyecto doctoral versa sobre el biodeterioro fúngico en obras de arte pictórico moderno con un enfoque interdisciplinario que abarca la micología, la química, la conservación y la restauración. Te doy la palabra y comenzamos. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, el trabajo que presento hoy forma parte de mi tesis doctoral, donde investigo sobre la erradicación de los hongos en obra pictórica moderna de base aceite. Y bueno, para investigar sobre la erradicación de los hongos, primero necesitamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso el objetivo de este trabajo, de esta etapa de investigación, es diseñar un ensayo de tipo probeta símil obra, a esto me refiero con mock paintings, para justamente estudiar el deterioro y los mecanismos de deterioro que ocasionan los hongos sobre la capa pictórica de obras seleccionadas. Los ejes temáticos de esta presentación van a ser química en cuanto a los materiales de las obras y la caracterización de las mismas, y biología en cuanto a los hongos aislados de las obras. Para empezar, quisiera repasar un poco la estructura de una pintura tradicional que se conforma de un soporte y una capa de preparación, la cual va a ser la base para la capa pictórica o la pintura, que en rasgos generales se conforma de pigmento y carga en suspensión en un aglutinante. Y esta pintura se aplicará y se disolverá con la ayuda de algún disolvente, ¿no? En el caso de la pintura al óleo, el aglutinante, la característica es que el aglutinante es aceite, y el aceite más común utilizado es el aceite de lino, mientras que como disolvente se suele usar esencia de trementina. También quisiera repasar algunos conceptos como deterioro y biodeterioro, que no son conceptos que choquen entre sí, sino que uno integra al otro. El deterioro lo entendemos como un cambio en el estado material de la obra en comparación con su estado original, mientras que el biodeterioro, cuando hablamos de biodeterioro, lo que decimos es que estos cambios son no deseados y son causados por actividades vitales de los organismos. En este caso, los organismos en los que nos centramos son los hongos, que son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan del medio en el que se encuentran a través de la secreción de metabolitos, como son las enzimas, que pueden, a través de estos degradan el medio y se alimentan. El crecimiento de los hongos puede ser levaduriforme o filamentoso. Estas son características que se ven en cultivos y en el crecimiento taxonómico de estos hongos y en vista al microscopio. Lo importante de esto es que más allá de ocurrir un potencial deterioro químico por esta secreción de enzimas, puede ocurrir un deterioro físico también por el inherente crecimiento del organismo sobre la obra. Para la selección del caso de estudio se tuvieron como 3 criterios principales. Una de ellas, que se trate de técnicas tradicionales, obras de técnicas tradicionales. En este caso nos centramos en obras de óleo sobre tela,
que los materiales que conformen esas obras sean modernos. Lo que queremos decir es que se trate de productos comerciales y no de productos artesanales. Y por último, bueno, que presenten colonización fúngica en la superficie pictórica. Así, las obras seleccionadas fueron Simetría de María Martorell y Pintura de Víctor Magariños de 1959 y 1964 respectivamente. Las dos presentaban signos tempranos de colonización fúngica. La característica particular de estas obras, que fue por la cual las seleccionamos, es que la colonización fúngica era visible solamente en zonas de plano negro. Se veían solamente en las zonas de color negro los hongos. Como podemos ver en el detalle, no sé si se ve bien. Bueno, para el diseño de estas probetas decidimos separar el trabajo en dos líneas paralelas. Por un lado, la identificación y selección de materiales que conformarían el soporte, y por otro lado, la identificación y selección de los hongos que conformarían, bueno, después el diseño final del ensayo. La metodología que utilizamos en cuanto a las muestras pictóricas fue la toma de micromuestras con bisturí en el perímetro de la obra, micromuestras de menos de 2 milímetros de superficie, sobre las cuales se aplicaron técnicas analíticas de espectroscopía de fluorescencia de rayos X y FTIR, a través de las cuales podemos identificar justamente la composición material de esta obra. En cuanto a las muestras fúngicas, se tomaron muestras por hisopado de la superficie pictórica. Estas muestras se sembraron en medio de cultivo y los cultivos obtenidos fueron aislados, tomando pequeños trozos de estas colonias que fueron creciendo en la inoculación de las muestras hacia nuevas placas con medio de cultivo hasta obtener colonias puras. Y una vez obtenidas estas colonias puras, se identificaron de forma taxonómica, mirando las características de los cultivos en microscopio. Para generar un criterio de selección de estos hongos, porque fueron bastantes, decidimos hacer un ensayo cualitativo de actividad de lipasa para ver si estos hongos tenían la capacidad de degradar aceites. En este caso particular, aceite de lino, que es, como dijimos, el aglutinante tradicional de la pintura al óleo. Lo que hicimos fue sembrar estos hongos en un medio que contenía aceite de lino como única fuente de alimentación de los hongos y un colorante rojo fenol, que es un indicador de pH. De ser positiva la actividad lipasa de estos hongos, lo que veríamos es un halo de coloración amarilla por un cambio de pH que coincide con el crecimiento del hongo en el medio. Bueno, pasando a los resultados, estos son los espectros FTIR de las muestras de las obras, donde podemos ver que el aglutinante de la pintura se trata de un aceite vegetal y el pigmento negro que conforma las obras es el negro de hueso. También podemos observar cargas como el carbonato de calcio y algunos productos de degradación típicos de la pintura al óleo. Como un tercer espectro, lo que incluí en comparación fue el espectro de un óleo comercial reciente, un óleo alba en el tono 680, monopigmentado según su carta, su presentación, que muestra un espectro muy similar al de las obras, que era esperable, ya que veíamos que como pigmento utilizaban también negro de hueso. En cuanto a la identificación fúngica, se aislaron 20 hongos, de los cuales 17 contaban con crecimiento filamentoso, y estos 20 hongos se identificaron en 10 géneros distintos,
Y en cuanto a la actividad enzimática, los géneros más prominentes fueron la alternaria y el penicillium, que son hongos muy comunes en ambientes en general y son muy descritos también en bibliografía referente a patrimonio. En cuanto a la actividad enzimática, lo que vimos fue que todos los hongos de crecimiento filamentoso presentaron de alguna forma actividad positiva, con un halo más marcado y más grande, o más pequeño y más tenue, pero sí todos dieron actividad positiva. Como para ir cerrando, el diseño previsto al momento que tenemos, decidimos usar este óleo Alba 680 comercial sobre un soporte de papel aluminio. Decidimos usar papel aluminio para centrarnos solamente en la capa pictórica y poder aislar y quitar la variable de alimentación del textil que podría darse si llegáramos a usar textil como soporte para estos ensayos. Los hongos que vamos a utilizar finalmente van a ser todos los hongos de hábito filamentoso, y los parámetros que vamos a aplicar serán aquellos que son favorecedores al crecimiento de los hongos, porque bueno, lo que queremos en este caso es que crezcan, así que mantendremos una humedad relativa más bien alta, una temperatura templada y en oscuridad. Estos parámetros los vamos a controlar con una estación meteorológica, que es un aparatito muy chiquitito que se puede poner en las mismas condiciones que ponemos las probetas en una caja de Petri, y vamos descargando los datos que va registrando. Y se realizarán ensayos por microscopía electrónica de barrido y de FTIR, que son los gráficos que vimos anteriormente, al mes de incubación y a los 4 meses. Como conclusión de esta experiencia, lo que podemos decir es que si bien el ensayo de actividad lipasa nos dio un dato interesante, porque nos dice que todos los hongos que aislamos de las sobras tienen la capacidad de degradarlas, porque muestran una actividad positiva, no nos conformó un criterio de selección para poder utilizar capaz menos géneros o menos especies en este ensayo. Entonces el grado de biodeterioro que pudieran llegar a ocasionar va a ser algo que vamos a tener que evaluar directamente en las probetas y a través del tiempo. Y con lo cual, bueno, la identificación molecular de estos hongos que generen un mayor biodeterioro se realizará después, una vez finalizado la experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Ahora vamos a pasar a Federico Lobianco. Él nos va a hablar sobre las técnicas de examen de imagen multibanda y procesos fotográficos aplicados a la conservación de obras de arte, un estudio de caso titulado San Martín, Rosas, Perón, de Alfredo de Betanín, de 1972. Bueno, Federico Lobianco es fotógrafo egresado de la Universidad del Cine en especialización en iluminación y cámara. Actualmente cursa la maestría en estudios sobre imagen y archivos fotográficos de la Universidad San Martín y trabaja como fotógrafo freelance en producción de obras de arte y en la creación de obras en video y fotografía junto a artistas visuales en Argentina y en el exterior. Como director de fotografía ha participado en producciones presentadas en Bafisi, Festival de Mar del Plata, Bienal de Venecia, Berlinale, producciones presentadas, entre otros. Actualmente integra el equipo de conservación de Dirección Nacional de Museos. Muchas gracias y te dejo la palabra. Hola. Ahí va.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ahí va, perfecto. Bueno, voy a hablar de un caso de estudio en relación al modo en que estamos trabajando hoy en día la fotografía técnica dentro del área de la Dirección Nacional de Museos, el área de conservación. Esto no pretende ser un modelo cerrado, estamos incorporando técnicas y probando, así que bueno, también intercambiar experiencias, es un poco por lo que vinimos acá. La fotografía entre las instituciones es un rubro quizás entre los fotógrafos estamos un poquito aislados entre nosotros y entonces por eso cualquier vínculo que hay entre las instituciones, entre los fotógrafos de las instituciones es muy valioso y por eso quería agradecer antes de empezar a Lucila Benavente, fotógrafa del Museo Histórico Nacional, Viviana Gil del Museo Moderno de Buenos Aires, Sergio Redondo del Centro de Tarea, Clara Tomasini de Materia y docente mía, mis colegas de GARFA, que es el colectivo de fotógrafos de obras de arte, y en especial a Claudio Simone, que me enseñó mucho sobre estos temas, es un maestro de Mar del Plata, como hay también colegas de Mar del Plata acá. Y bueno, y por último y más importante, al equipo de conservación de la Dirección Nacional de Museos, con quienes aprendo constantemente, y en especial a las conservadoras Mariana Valdés, Ivana Rigacci y Natalia Albano, quienes llevaron adelante el proceso de restauración de esta obra. Bueno, en este trabajo vamos a presentar las técnicas de imagen multibanda aplicadas al proceso de restauración de la obra. Toda la captura de imágenes fue realizada con cámaras digitales. La imagen multibanda es el procedimiento mediante el cual se observa un objeto, en este caso un cuadro, mediante distintos rangos de longitudes de onda que incluyen y a su vez se extienden sobre la capacidad del ojo humano. Nosotros percibimos entre los aproximadamente 400 y 700 nanómetros el ser humano y bueno, la imagen multibanda se extiende hacia el infrarrojo cercano, las ondas más largas, y el ultravioleta cercano, pues, las ondas más cortas enseguida del espectro visible, ¿no? Siempre que las radiaciones emitidas por o fuente de luz o fuente de radiación coincidan con las que recibe el sistema que captura, ¿no? La cámara en este caso, serán imágenes reflejadas. Si no coinciden, son imágenes de luminiscencia fotoinducida. Sobre esos dos vamos a estar trabajando. Bueno, para este proyecto usamos cámaras comerciales, cámaras de fotos tradicionales, y también adaptamos algunas cámaras a cámaras de espectro completo, ¿no? Que es un proceso que se está usando mucho en laboratorios y talleres de restauración, que consiste, los sensores de las cámaras comerciales de fotografía son sensores del tipo CMOS o CCD, que tienen un rango extendido sobre el espectro visible que va más o menos de los 300 a los 1000, 1200 nanómetros. ¿Y cómo hacen los fabricantes de las cámaras para que cuando saquemos una foto coincida con lo que vemos nosotros? Mediante filtros, ¿no? Ponen filtros adentro de la cámara, adelante del sensor, para restringirlo al paso de banda del espectro visible. Bueno, ¿qué hacemos? Es un poquito riesgoso para el equipo, pero se abre la cámara a la mitad, se quitan estos filtros, en este caso es un filtro, ¿se ve? Sí, es un filtro de absorción, que no son perfectos, sobre todo los de absorción. No sé si se llega a ver, pero en el filtro de paso banda, poniendo un filtro infrarrojo delante, los pequeños dados se siguen viendo, ¿no? Que esto es, por eso a veces se trabaja también con los filtros puestos todavía, pero bueno, es muy complicado porque se está tratando de ver a través de un filtro que está tratando de que no veas, ¿no? Bueno, para este proyecto trabajamos bueno, luz visible, iluminación transmitida, luz visible, iluminación normal, luz visible, iluminación rasante, que sería más bien de fotografía técnica, ¿no? Luminiscencia inducida por radiación ultravioleta, fotografía digital infrarroja transmitida y reflejada. Párrafo aparte del tema de los términos, que es bastante complicado. Cada bibliografía usa términos distintos, algunos hablan de imagen multiespectral, fotografía técnica. Muchos autores coinciden en que imagen multibanda se aplica más a esta división en tres grandes bandas, ¿no? Dejando multiespectral al análisis sobre bandas calibradas de pocas decenas de nanómetros, ¿no? Sobre todo dentro del espectro visible. Bueno, voy a hablar brevemente del cuadro. La presentación no trata ni sobre el estudio de la obra ni sobre el trabajo de restauración de las conservadoras, sino
sobre ese medio que es el medio, ¿no? Que son estas fotografías vernáculas, ¿no? Esto que es imágenes que no buscan ni ser estéticamente un resultado estético ni son autónomas, sino que tienen que servir para algo, ¿no? Tienen que ser útiles, y en este caso ser útiles para responder algunas preguntas, formular otras preguntas, pero bueno, siempre en relación a la obra y siempre en relación al proceso de restauración, en este caso. Bueno, San Martín Rosas Perón es una pintura al óleo sobre tela de gran formato de 2 por 2,87 metros, realizada en 1972 por Alfredo Betanín. Es una obra muy particular ligada a la historia política argentina. La obra ilustra un pensamiento de época anclado en 1972. En la parte inferior del cuadro, ¿se ve? Sí. Los tres líderes que dan nombre a la obra, ¿no? San Martín, Rosas y Perón. En el centro de la obra, una alegoría representa la República herida y sostiene a Eva Perón recortada del fondo por un telón. En la parte superior del cuadro, alegorías y episodios históricos van desde la llegada de los españoles a América, el Cabildo y la Revolución de Mayo, Belgrano y el Congreso de Tucumán, el abrazo de Maipú de San Martín y O'Higgins, bueno, muchísimos, ¿no? Los barcos, alegorías, ¿no? Los barcos trayendo como la ilustración allá arriba. Bueno, ahora voy a mostrar detalles igual. Hasta hechos sucedidos en un pasado próximo a la obra, como los fusilamientos de José León Suárez del 56. La obra es de 1972 y el autor fallece poco tiempo después de terminar la obra. Es una familia con una historia de sufrimiento enorme. Sus 3 hijos fueron víctimas de la última dictadura y son parte del grupo que rodea a Perón. Cristina, la hija, sostiene una cámara en la mano, está en la punta inferior derecha del cuadro. Es uno de los pocos objetos, la cámara de fotos es uno de los pocos objetos tecnológicos contemporáneos del cuadro. Bueno, como narra Gabriel Lerman en su libro Fuera de Serie, este cuadro emblemático, comisionado por Tulio Jacobella, dueño del semanario Mayoría, recorrió un largo camino de exhibiciones, ocultamientos y cambios de propietarios hasta que finalmente fue destinado al Centro Cultural Kirchner, en el que se llevó adelante, de Buenos Aires, en el que se llevó adelante su restauración y puesta en valor por parte del equipo de la DNM en el segundo semestre de 2022 y donde se encuentra actualmente en el 6º piso. Bueno, las fotografías se usaron principalmente para el examen de la obra, también para un documental emitido por Encuentro, y se está preparando una web sobre la obra. Bueno, sigo. Bueno, la primera decisión que tomamos junto con las conservadoras fue de subdividir el cuadro en 9 partes, ¿no? Es un cuadro muy grande, con mucho detalle, y bueno, que sea un tamaño que sea práctico para ellas de poder examinar cada fragmento. Nos importó, esto lo hablaba mucho con Natalia Albano, de tener como la cámara en registro. Hicimos como las técnicas de rutina de cualquier taller de restauro, que son visible iluminación normal, visible iluminación rasante y VL, sin mover la cámara, ¿no? O sea, esto como contaba, o sea, en la página de Reina Sofía, ¿no? La obra del Guernica, como uno va cliqueando y cambia como en Google Maps los mapas, ¿no? Pero siempre está viendo el mismo encuadre, ¿no? Para poder comparar, no estar viendo peras contra manzanas, sino que sea fácil de identificar dentro de la imagen. Sigo. Bueno, acá en este caso, luz visible contra luz rasante. Acá podemos ver cómo se aprecian las irregularidades en la superficie de la tela en la fotografía con luz rasante, que nos permite detectar y documentar características de la superficie, documentar retoques y pérdidas en pinturas, así como estudiar las técnicas de la misma, ya que revela el trabajo del pincel y los estratos de la pintura. Todos estos son detalles, ¿no? Todas las imágenes tienen la guía de referencia, el color checker que usamos para luz visible, y acá simplemente, bueno, por un tema de la relación de aspecto, seleccionamos unos detalles sobre estos novenos, ¿no? Sigo. Bueno, me adelanto un poco, pero para ver, en este caso, las luminiscencias por UV, acá el antes y el después, ¿no? Antes del proceso de restauración y después, que se ve claramente cómo está retirado el barniz envejecido. Disculpen si no soy muy preciso los conservadores con los términos, es simplemente como para ilustrar un poquito medio de Wikipedia, ¿no? Cómo está retirado el barniz y los repintes, sobre todo en el pie, no sé si se ve arriba, que está un poco cortado por la foto, cómo, bueno, están retirados los repintes y, bueno, florecen en la segunda imagen las reintegraciones cromáticas y los retoques que realizaron las conservadoras.
Bueno, a continuación trabajamos con luz visible e iluminación transmitida, que consiste en iluminar a través del soporte, ¿no? No lo integramos al registro por novenos por una obra de este tamaño, por la complicación, ¿no?, de sostener la obra y que funcione ese registro junto con los otros, ¿no?, que nos llevó bastante tiempo. En este caso, bueno, la fotografía transmitida revela aspectos relacionados con las diferencias de espesor o densidad y ofrece datos importantes sobre el estado de conservación del soporte, evidenciando roturas, pérdidas, desgarro de la tela, así como sobre el espesor de los estratos de preparación y pictóricos. Bueno, acá ya empezamos a trabajar. Qué bueno que se ve. Che, buenísimo el proyector, se ve perfecto. Con este equipo que les comentaba, ¿no?, modificado, que nos permite ampliar el espectro hasta las imágenes que mostramos recién, todo era dentro del espectro de luz visible, son los procedimientos más de rutina y que los trabajamos con una cámara común y corriente, ¿no? Estas imágenes las registramos con estas cámaras de espectro completo, filtros, y en este caso iluminación reflejada, no tanto en la visible como en la de infrarrojo. Se llega a ver cómo esos personajes que arriba a la izquierda están pintados en rojo, ¿no?, como aparecen también al lado de la máquina de escribir, pero bueno, decidieron no pintarlos, ¿no? Se ve simplemente el dibujo preparatorio, el dibujo subyacente, que en la visible, esto que dice Natalia, ¿no?, de la importancia de comparar, ¿no?, si no, no hay forma de darse cuenta, todo el tiempo tenemos que estar viendo una contra la otra. Bueno, en este caso no es luz reflejada, sino que es luz transmitida, que es muy útil para la fotografía infrarroja y es más fácil también que la transmitida con luz visible. Las ondas de infrarrojo son más largas, atraviesan más la materia y los soportes, entonces agarra más fácil. No es muy técnico, pero como fotográficamente, ¿no?, como que es más fácil que llegue la luz. En este caso podemos ver arriba a la izquierda esa figura, un prócer, una figura con el brazo levantado, que en la imagen en alta se ve más, acá se ve un poco mejor, que tiene como un sable dibujado también, sus pies en el agua, y que finalmente no fue parte de la composición final de la obra, ¿no? Es un cuadro complicado, con muchos, parece un poco ilustrativo, pero como que tiene muchos arrepentimientos o cuestiones que finalmente, como cierta lucha, ¿no? De la imagen de recién no se llegaba a ver muy bien, pero acá hay un detalle, esto es luz visible contra fotografía infrarroja transmitida, donde creo que se llega a ver, hay una figura que está arriba, bueno, no sé si se llega a ver, pero con los pies un poquito recogidos, como boca arriba, y encima hay 3 banderas, ¿no? Bueno, espero que se vea. Y también debajo, esto es como la parte del telón, y debajo está como el telón, evidentemente al principio había puesto el telón más abajo, están como las rayas de los pliegues del telón, y que levantó, ocultando esta alegoría, esta figura con las 3 banderas, que finalmente tampoco es parte de la composición final de la obra. Bueno, también no solamente se puede ver el dibujo preparatorio, sino que en este caso no es luz visible reflejada, sino que es luz visible transmitida contra fotografía infrarroja transmitida. Y acá vemos cómo se puede ver, ya en la infrarroja, en la luz visible transmitida, se ven un poco unas piernas al costado del personaje del oligarca, pero en la imagen con fotografía infrarroja se ve claramente, ¿no?, las botas, el cinturón, la pistola en la mano, incluso en la fotografía en alta acá se puede ver el corbatín, los bigotes, incluso un poco los rasgos, ¿no?, que esto es, en este caso es materia detrás de materia, ¿no? No todos los pigmentos se vuelven más transparentes con la fotografía infrarroja, pero en este caso sí, y nos permitió ver cómo había una pintura detrás. También, bueno, todo el proceso de restauración se realizó en el CCK mismo, donde está emplazado hoy la obra. En el momento están haciendo el documental que fue, bueno, mucho más sobre la historia del cuadro, también entrevistaban a las conservadoras, y
Y también a Daniel Saltoro, el artista, que bueno, un gran artista, ahora está exponiendo en el Museo de Mercedes, en el Recoleta, en el Bellas Artes de Buenos Aires. Y una muestra muy, muy linda en el segundo piso. Y él se acercó a ver la obra y nos comentaba cómo dentro del grupo que rodea a Perón hay una gran ausencia, que es el sindicalismo, ¿no? Que para la foto de época falta el sindicalismo, ¿no? No nos habíamos percatado. Bueno, él vio esto, le mostramos cómo estábamos trabajando y nos dijo que este personaje de verde que no está identificado, algunos eran, como les comentaba, sus familiares, sus hijos, y este personaje de verde está en un lugar muy importante, que es al lado de Perón, es un personaje anónimo y que a él le llamaba mucho la atención, ¿no? Decía, bueno, debió ser Rucci en algún momento, ¿no? Es importante la cuestión interdisciplinar, ¿no? Como, bueno, de esos personajes como Santoro que te dicen, bueno, ¿dónde poner el ojo? Y finalmente, bueno, creo que se llega a ver en la fotografía infrarroja transmitida, como en el pómulo se ve que hay un ojo debajo, y sobre todo el pelo, el cuero cabelludo, no sé cómo se dice, pero la parte de las entradas del personaje de verde, hay un segundo como comienzo de pelo que, viendo fotos de Rucci, coincide, ¿no? con la forma de su cabeza. Bueno, no es concluyente, pero bueno, de algún modo esto que decía, ¿no? De la fotografía vernácula y cómo, bueno, busca o responder algunas preguntas o formular otras, ¿no? Bueno, después de todo el proceso de restauro de la obra, para el repositorio web nos pidieron que hagamos una gigafoto. Hicimos una gigafoto a partir de 27 fotografías, o sea, uniendo, ¿no? Un photostitching uniendo 27 imágenes, ¿no? Que bueno, por eso le quiero agradecer a Sergio Redondo de Tarea. Ellos justo habían hecho el mapa del cielo, un proyecto también muy grande, más grande, y que habían utilizado una técnica similar para el registro, porque también muchísimo detalle, también muy complicada de fotografiar. Así que, bueno, y esto fue iluminado con luz visible y polarización cruzada, ¿no? Que nos permite también tener buen detalle en las bajas, en la parte inferior del cuadro sobre todo. La imagen resultante, o sea, está como a tamaño real 1:1 de 2,87 por 2 metros, en calidad de impresión, ¿no? Creo que 260 líneas por pulgada. Ahí, bueno, se puede ver un poco el tamaño en calidad de impresión, más o menos la escala, ¿no? Bueno, para terminar, todas las imágenes estamos tratando de incorporar un sistema ISARG, que bueno, recién estamos empezando, no lo tengo del todo claro, pero todos los archivos los grabamos en formatos de licencia abierta, TIFF, JPG y DNG. Pensamos un poco también el DNG como el negativo digital, como el formato más importante, ¿no? Que tiene también más metadata, que funciona pensándolo como, que de alguna manera tratamos de pensarlo como si fueran fotografías analógicas, y todos los TIFF y JPG como imágenes de difusión o como copias que se hicieran en una ampliadora, pero que lo importante es el DNG, no el negativo, que bueno, que lo que necesitamos conservar, lo que tiene más información y lo que tiene que ser más preciso, ¿no? Que no tiene que tener grandes variaciones como eran los negativos, que tenían que tener la densidad suficiente, ¿no? Cuando uno los miraba, ni estar muy, muy claros ni muy oscuros, bueno, que el DNG funcione de la misma manera. Entonces también el laburo después en la computadora es mínimo, ¿no? Tratar de que todo lo podamos resolver en toma, ¿no? Lo más posible con la cámara, filtros y luces. Ahí tiene que estar como toda la cuestión. Estamos trabajando con un sistema de metadatos que están en las guías de la AIC, que está bueno porque nos permite luego cruzar, bueno, todas las fotografías infrarrojas entre distintos proyectos, o las VL, como ver un poco cómo estamos trabajando. También es un poco de control de, bueno, la manera en que estamos haciendo los procedimientos en los distintos trabajos. Es como tiene que ser fotografía, de alguna manera ir viendo y revisando todo el tiempo los procedimientos que vamos realizando. Bueno, listo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico.
Bueno, ahora pasamos a Fernando Aramayo. Bueno, Fernando va a hablar sobre conservación, restauración de un Ferrari, una propuesta contemporánea. Fernando Aramayo es estudiante avanzado en la licenciatura en Restauración y Conservación de Tarea en la Universidad Nacional de San Martín, actual conservador de la Facultad de Ingeniería UBA, sedes ex Fundación Eva Perón y Las Heras 2214, Patrimonios Arquitectónicos, Pirámide de Mayo 2018 y Palacio de Aguas Corrientes, entre otros. Te doy la palabra. Hola, hola. Primeramente quería agradecer al evento por volverme a traer a esta provincia, que se acaban de enterar que soy salteño, Gabriela. Esta propuesta surge como un trabajo de mi pronta graduación. Es una propuesta de conservación-restauración de una de las esculturas que está dentro del campus de la Universidad de San Martín, que pertenece a León Ferrari, llamada Percanta 2. Esta charla la voy a orientar en 3 apartados. Una que tiene que ver con el conocimiento de la obra. Voy a pasar por la historia reciente de la obra, por los datos medibles de la obra, que son básicamente lo métrico, y por los valores, sobre todo, que en objetos de arte de la contemporaneidad, como que toman un nuevo protagonismo, ¿no? La otra parte tiene que ver con el diagnóstico, que en base a toda esa información que fui recolectando, puedo ir armando un diagnóstico que tiene que ver con las patologías, con lo que ya sabemos, con las actividades multidisciplinar, y los antecedentes que en este caso tuvieron como una gran impronta. Y la propuesta tiene que ver también con estas últimas 2 revisiones. Vamos a ver cómo armamos algo, ¿no? Que no es algo lineal, que con todo el tiempo que me llevó el trabajo, la investigación, se fueron retroalimentando. No es algo que fui del conocimiento al diagnóstico y después a una propuesta. A veces tuve que volver a hacer como un ida y vuelta constante, ¿no? Sobre todo cuando iba descubriendo nueva información. Esta escultura pertenece a una serie de esculturas que León Ferrari empezó desde que fue exiliado a Brasil, se exilió con su familia. De León Ferrari no voy a hablar muchas cosas porque tendríamos que estar todo como un encuentro hablando de León Ferrari, ¿no? Entonces voy a ir salpicando algunos datos nada más que son relevantes. La serie de esculturas sonoras empieza con unas pequeñas esculturas de alambre que están anudadas de alguna forma, que van variando también en materiales, en la forma que se van uniendo esos materiales, el ritmo que tienen, que parece que son azarosos, pero no son nada azarosos. Recordemos que León Ferrari es ingeniero, ¿sí? Se dedicó a la actividad artística desde mucho más grande. Berimbau fue una de las esculturas que dio el salto, digamos, como fuera del museo, porque antes eran pequeñas esculturas que llevaban 80, 90, 1 metro de altura, ¿sí? Y además fue, digamos, no solo una evolución de cómo fueron los materiales vinculándose, de la forma, digamos, la vinculación entre un material y cómo lo sujetas a la base, ¿no? Sino que también fue el mismo material de las varillas, que vos al cambiar de material cambiás la apariencia, cambiás la forma que suena, porque son esculturas sonoras, están dentro o fuera del museo. Entonces también hay aquí como una evolución que no es lineal, sino que va y viene también. Percanta es la foto que ven al medio, la fotocopia es Percanta, ¿no? Hay 2, Percanta y Percanta 2. La escultura que ven es una escultura, una maqueta de estudio que tiene una dimensión de esta mucho más chiquita. En general, el modus operandi, digamos, de León Ferrari es
realizar la maqueta, después mejorarlas en los planos y después se produce el salto de escala. Pues, se mantiene en el museo o se la saca para afuera. Berimbau tiene 4 metros, después vamos a ver que viene una de 6 y finalmente Percanta 2 tiene 8 metros. En Buenos Aires, la primera reedición, porque también esta es una de las características de los objetos de la contemporaneidad, ¿no? De arte de contemporaneidad, que pueden ser reeditables. Algo que para Brandi sería como inaudito, ¿no? Reeditar objetos para que vuelvan a funcionar. Cuando vuelvo a Argentina se reeditan 6 esculturas Berimbau, una de ellas tiene el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el museo, el Teatro Colón también en una de las ediciones, en un evento, reeditó una de las esculturas, y después también Tecnópolis reeditó 2 esculturas. Y bueno, todas tienen un común denominador, que es ver cómo se fueron deteriorando, ¿sí? Que eso tiene que ver con los materiales, como ya vamos a ver. La última, la que ven a su derecha, es a los derechos humanos, que es una escultura que tiene 6 metros más o menos, que también son de varillas de acero inoxidable esta vez, sujetas a una plataforma de madera, que esto está en el Parque de la Memoria, que la entregó como dato al Parque de la Memoria, digamos. El entorno de esta escultura en particular, Percanta 2, es en el campus universitario de la Universidad de San Martín, que está en el primer cordón del conurbano bonaerense, apenas cruza General Paz. Este campus es enorme, ganó premios en cuanto al diseño de campus, como diseño vivible para los alumnos, para los investigadores y las personas que trabajan ahí, ¿no? De punta a punta tiene 1,20 km, digamos que es un espacio urbano importante, y ahí también se prevé la implantación de 20 esculturas conmemorando los 20 años de la facultad. ¿Sí? Es una facultad muy nueva, una universidad muy nueva, entre los cuales hay esculturas está de León Ferrari, de Pájaro Gómez, de Noyomi, la escultura del Comandante del Rayo, que hace poco estuvo una colega hablando. Y Percanta 2 está implantada cerca del Tornavías, el edificio Tornavías, en el edificio 3IA, ¿sí? Es como un campus enorme de edificios recuperados, edificios refuncionalizados y otros edificios muy modernos. Es como todo un mix que va a conformar el entorno, digamos, donde se mueve Percanta 2. La técnica constructiva que fue empleando León Ferrari desde las esculturas, de las pequeñas esculturas de museo hasta Percanta 2, digamos, mucho no cambió, simplemente era poner una varilla sonora encastrada en una base de madera. Digamos que todo eso fue quedando chico, a pesar de que las esculturas sí fueron evolucionando en tamaño y en sororidad, digamos. Digamos que la solución constructiva siempre fue casi la misma, salvo cuando pasás a dimensiones mucho mayores, que donde están fuera del museo, que la tenés que anclar a una base mucho mayor, que ya es como una escultura in situ, ya no se puede ser movida, no puede ni llevarse ni traerse del museo. La caracterización de los materiales básicamente tiene 3 materiales. Uno es acero inoxidable, a simple vista, digo, uno per se dice es acero inoxidable porque se puede, es reflexivo a la luz. Y madera y hierro, que el hierro no lo vemos porque es un material de construcción que está debajo, lo que conforma la estructura portante de las varillas. La caracterización de materiales las hice con reflectografía de rayos X, lo que arrojó que las varillas exteriores, en realidad todas las varillas, las tres hileras de varillas, dieron que están hechas de hierro, de cromo, níquel y molibdeno. Cada uno de estos elementos adicionales al hierro y al níquel le dan características fundamentales, o digo, mayor plasticidad, mayor dureza, mayor flexibilidad, mayor mecanizado, soldabilidad, digamos, todos estos materiales. Conocer la tecnología de estos materiales después te ayuda a pensar una forma de mantenerlos, de por qué se deterioran y de cómo soldarlos, ¿no? La madera fue como una caracterización, como se hace habitualmente con el archivo de bases del IAUA, que es básicamente mirar sobre un microscopio y ir macheando
las características que uno ve en un microscopio de no muy alta resolución, y era, no me sale el nombre, incienso, la madera. ¿Sí? El conocimiento también tiene, cuando una escultura pasa ya a dimensiones mucho mayores, tenés que empezar a estudiar también los vínculos estructurales. ¿Sí? Básicamente un objeto puede moverse, digamos, en los 4 ejes el X, Y y el Z, y aparte el giro. ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar a pensar ya más en términos de arquitectura, en términos de estructura. ¿Sí? Eso básicamente es un péndulo invertido de cómo se mueve, pero un péndulo invertido tiene una articulación en la base, y esto no debería tenerlo, porque eso es lo que provoca después que si la base falla, ya no es un péndulo que se mueve en ese sentido, sino que también cae para abajo. ¿Sí? Entonces en las dos siguientes hago un análisis estructural de qué esfuerzo debería tener esa varilla, qué debería poder soportar, ¿no? Más allá de su peso propio, el peso del viento, que es como mínimo, pero cuando tenés una estructura de 8 metros ya no es mínimo, la vibración propia que tienen los materiales, el viento le imprime una vibración al material, y el propio material vibra naturalmente. ¿Sí? Entonces cuando esas dos vibraciones machean, ¿sí? Eso es como una copa, cuando la haces vibrar en un sentido, se rompe. Y aparte hay otro esfuerzo que tiene que poder soportar, que es una persona colgada, una persona agarrándose, una persona moviendo, porque estas estructuras son multisensoriales, tiene que poder tocársela, tiene que poder entrar una persona ahí adentro, que esta en particular tiene interioridad. Digamos, otras esculturas las rodeas o las tocas por afuera, pero esta se puede entrar, incluso hay muchas actividades que se realizan ahí adentro. Y esto tiene que ver con los valores que uno le da. Nadie está poniendo en crisis, digamos, el valor artístico que el León le imprime a sus esculturas, pero yo lo que le voy a poner más énfasis es a los valores funcionales. ¿Sí? Una escultura sonora tiene que poder sonar cuando uno la manipula, tiene que poder soportar eso, y además tiene que poder ser evocativa. En el campo de Miguelete, aparte de todo eso, cuando yo empecé a estudiar cuáles son los valores, cuál era el uso real que se le daba a esta escultura, no era solamente poder asentarse, porque encima tiene unas dimensiones que son para un banco, es para ir a tomar mate, y de hecho mucha gente lo usa para descansar, para comer en una hora, pero también muchas actividades tienen que ver con lo académico, ¿sí? Que esto me parece sumamente importante. La escultura es del año 2013, pero cuando empezás a investigar un poco, las actividades académicas, por ejemplo, licenciatura en Restauración Conservación, empezaron a funcionar desde el año 2015. La licenciatura en Música Argentina empezó a funcionar mucho después, fotografía, circo, las expresiones de danza, todas esas actividades que ya ingresaron, que toman la escultura como parte de la currícula académica, fueron después de la implantación original de Perkanta. Entonces, como esos fueron valores que fueron otorgándoles o imprimándoles a las esculturas. Bueno, como parte del diagnóstico, es el conocimiento primero previo de la obra, luego después es bastante similar a cualquier obra, ¿no? Una ficha técnica donde vas imprimiendo, y por supuesto la fotografía, que van de la mano de todas las actividades de restauración y conservación, ¿no? El programa que utilicé para documentar esta obra es el AutoCAD. Hay muchas versiones, el 22, pero desde la versión 2000 se puede utilizar fácilmente, digamos. Acá se pueden hacer un mapeo de patologías, se pueden aislar. Este programa es muy versátil, se pueden ver todas las patologías en una sola capa, se pueden extraer datos, se pueden hacer extracción en Excel, se pueden importar, se pueden exportar, se pueden llevar a otro tipo de archivos, 3D o los de diseño gráficos habituales. Cuando uno revisa los antecedentes y ve las otras percantas, ve que hay un patrón que tiene que ver con
con la resistencia que tienen las maderas y los hierros, ¿sí? Para hacerla muy fácil, el hierro puede deteriorar la madera no al hierro, ¿sí? Más sobre todo si estamos hablando de aceros inoxidables. Entonces, la madera es un material que es anisotrópico, a diferencia del acero, que es isotrópico. Eso significa que tiene diferente comportamiento según la dirección de la fibra. En la fotografía de la izquierda vemos que ya no se movió como un péndulo, sino directamente hubo un corrimiento a través de la dirección de la fibra. Y cuando vamos a los antecedentes, en la foto de la derecha, la parte de abajo, la pieza que se tuvo que cambiar hace unos años, Percanta tiene 10 años, pero ya necesita 2 restauraciones, ¿sí? Tiene que ver con esta forma de que siempre se deteriora de la misma manera, siguiendo la beta de la madera, ¿sí? Eso es anisotropía de la madera, no se comporta igual que el metal. Y volvemos otra vez a la rama arquitectónica, a la rama de las ingenierías, ¿no? De qué manera yo puedo contrarrestar todos esos esfuerzos que el viento le propina, que las actividades académicas le propinan. Y tiene que ver con... Tiene que ver con esto, ¿no? Uno necesita restringir 3 vínculos de los 4, ¿sí? Acá, en la foto de la izquierda, cuando la varilla dejó de tener el agarre en la parte de la madera con el cual fue diseñado originalmente, simplemente se cayó, ¿sí? Entonces ahí no se puede mover para los lados, sino que se cae directamente. Y eso impacta directamente en el valor artístico, porque ya deja de ser un prisma de caras ondulantes y pasa a ser una colección de juncos, ¿no? Tirados para allá. Y eso también va a producir un dominó, porque simplemente va a provocar que el material se fatigue por estar en esa posición. Los agentes físicos van a seguir produciendo deterioro en las esculturas porque ya forman parte de la currícula académica. La gente de circo hace sus tesis ahí, la gente de restauración hacemos nosotros tesis ahí, la gente de doctorado, las especializaciones en restauración, como ya vimos en las propuestas de esta mañana, puestas en idea. ¿No? Los agentes ambientales van a seguir ocurriendo porque esta escultura va a seguir estando en un ambiente, va a seguir recibiendo la lluvia, va a seguir recibiendo los vientos, va a seguir recibiendo las visitas, las personas que también somos agentes de deterioro, ¿no? Y por supuesto los agentes biológicos que atacan directamente la madera, pero en este caso vemos que las maderas que no fueron restauradas no fueron atacadas por hongos ni por bichos. Simplemente el mayor deterioro se dio por la vinculación acero-madera, ¿sí? Un material anisotrópico con un material isotrópico. Con todo esto, con toda esta información, trascendemos más allá del binomio brandiano de materia y la imagen que produce, ¿no? No solo se restaura la madera, la materia, el acero, sino que simplemente hay que ir más allá y poder restaurar la función, que es la función última de una escultura sonora, ¿no? Poder producir música, sino además seguir produciendo material para que los alumnos puedan seguir haciendo sus tesis. Esta es una de las evoluciones que tuvo Percanta, de que era una escultura chiquita, de la escultura sonora, pasando por un berimbau que tiene 4, a los derechos humanos tiene 6, y ya Percanta 2 tiene 8 metros. Ahí estamos hablando de fuerzas en las estructuras que son mucho más importantes. La evolución también es intangible, porque no solamente es una escultura bonita, ¿sí?, que produce sonidos con el viento, sino que ya forma parte de la currícula académica, que eso me parece que es lo más importante, porque eso nosotros le dimos ese valor a Percanta. Los refuerzos estructurales, mi propuesta es ir a atacar directamente a lo que produce la deformación de todos los valores, que tiene que ver el vínculo de la anisotropía con los materiales anisotrópicos con los materiales isotrópicos. Es mejor hacer foco en el vínculo entre metales, ¿sí? Lo que va a provocar también es que esa solución ya estaba dada en los planos originales que Nicolás Alonias es el que produce la mayoría de las estructuras sonoras de Ferrari. Es volver ahí, producir un
un vínculo metal-metal, que son los más rígidos, con madera se va a seguir deteriorando. Y la propuesta es que los alumnos de las carreras de las licenciaturas en restauración y conservación, las especializaciones y los máster que tiene Tarea, desde la Escuela de Arte y Patrimonio, sean los que llevan a cabo, que ya lo hicimos muchas veces, desde que volvimos de la cuarentena, digamos, es nuestra actividad, es algo que nosotros queremos hacerlo desde que salimos del agujero, ¿no? Desde estar viendo una pantalla ahí directamente y tocarlo. Salen cosas muy interesantes. El problema que tiene cuando vas a reforzar un vínculo metal-metal es el más conocido, que es el par galvánico, ¿no? En fotos anteriores ya vimos que algunas partes del metal se corroen más rápido que el otro. Eso es muy fácil de corregirlo porque la escultura se comporta como una pila, ¿no? Donde tiene un cátodo y un ánodo. El ánodo es el que se oxida, y estas son piezas de fabricación comercial, llaman un ánodo de sacrificio, donde uno lo enchufa directamente, lo pone en el sentido de la corriente, y ese ánodo se va gastando, y eso es lo que hay que cambiar, y no hay que cambiar las piezas que se van a ir oxidando. Ya vimos que las arandelas, las varillas, todos tienen diferente grado de electronegatividad, y es lo que hace. Eso no se va a poder cambiar, el grado de electronegatividad de todos los metales, pero sí se puede agregar una pieza que es muy simple de controlar, se controla a la vista, cuando se gasta, se cambia, listos. Es una medición de tiempo nada más. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, y espero que vamos a ir trabajando acá en el norte, que ya hubo quejas de que no hay salteños en el norte. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, Federico y Fernando. Muy buenas sus exposiciones. Acá tenemos algunas preguntas del público que vamos a ir preguntando y ustedes van a ir respondiendo. A ver, ¿todos tienen micrófono o se lo pasamos? Ahí está. Bueno, empezamos por Carolina. Preguntan aquí, ¿hay alguna diferencia entre un cultivo de hongos y un mock painting? ¿Cuál es la diferencia? Sí, el cultivo de hongo es el hongo en solito. El mock painting es una probeta símil obra. Lo que estamos tratando de reproducir es la estructura de esta obra, que conforman el estudio de caso, y sobre esta probeta ahí vamos a sembrar los hongos. Los cultivos de hongos aislados son por sí mismos cultivos de hongos, y el mock painting incluye también, la probeta, ¿cómo lo digo? Este soporte donde tratamos de imitar la obra, como para no justamente experimentar con la obra, ¿no? O sea, estamos tratando de simular las condiciones de creación de estas pinturas para poder ensayar sobre estas los ensayos de biodeterioro y posteriormente de erradicación de los hongos. No sé si se entendió. Muy bien. Bueno, una pregunta para Federico. ¿Cómo lograron sacar las tomas de luz con luz infrarrojo, sabiendo que en la Argentina es difícil conseguir el equipo de infrarrojo? Porque entiendo que era una cámara modificada. Sí, exacto. Okay. ¿Me lo podés explicar un poquito? Sí, sí. Perdón, quizás por el tiempo también pasé un poco rápido esa parte, pero hay varias maneras de acercarse a la fotografía infrarroja, que es distinto que la reflectografía, ¿no? Esto es trabajar con sensores de cámaras digitales. Nosotros usamos cámaras modificadas, en este caso lo hice yo, no es abrir. Hay bastantes guías en internet, es un poquito riesgoso, son muchos tornillos, pero se puede. Hacen cosas más difíciles los conservadores, así que se puede. Y otros, por ejemplo, Viviana Gil en el Museo Moderno está haciendo un desarrollo de infrarrojo con cámaras de astrofotografía, que es lo mismo, o sea, los sensores son los mismos, son sensores CMOS, pero entiendo que esos ya vienen refrigerados por un tema de exposiciones largas que necesitan las estrellas, pero también creo que ya vienen de espectro completo. No estoy seguro, no sé tanto el tema, pero bueno,
eso es comprar equipo. En este caso lo que tiene interesante es que se pueden usar equipos obsoletos. Nos pasa como les pasa a los historiadores con las computadoras, ¿no? Que no usan hoy la computadora que usaban en el 2010. A nosotros los fotógrafos nos pasa lo mismo, ¿no? No usamos hoy la cámara que usamos en el 2010. Y quizás de esta manera ese equipo puede tener, o sea, hackear el equipo de una manera puede tener una nueva vida, ¿no? Y una vida útil, una sobrevida a lo que estaba pensado originalmente el equipo. Bueno. Perfecto. Bueno, acá una pregunta para Fernando. ¿Hay disponibles recomendaciones o indicaciones por parte del artista con respecto a la conservación de esta obra? Esta obra, digamos, se le fue concedida todos los derechos a la Universidad de San Martín, pero sí, digamos que si vemos la historia en particular, no hay algo preciso, ¿sí? Tenemos la Universidad de San Martín tiene los derechos sobre esta obra. Lo que sí no podemos hacer es alguna modificación, ¿sí? Por ejemplo, para plantear la modificación que yo hice, que no se va a ver, ¿sí? Que tiene un grado de reversibilidad muy grande, ¿sí? Pues yo puedo sacar todos esos fierros y volverla a original. Eso sí, necesitamos el visto bueno de la Fundación Augusto y León Ferrari. Perfecto, y sigo con una preguntita, una duda. Entendí que cuando la parte de la madera se deteriora, ustedes la cambian. Hubo una restauración hace unos años, creo que fue el 2007. 2 piezas de 4, o sea, el cuadrado que contiene a las varillas son 4 lados, 4 piezas donde se engarzan las varillas. 2 de ellas fueron cambiadas por madera nueva, igual a la original, digamos. Esas mismas 2 se volvieron a deteriorar, digamos, de la misma manera que yo expliqué. ¿Sí? Se fueron cambiando. Pero para eso hay permiso, porque entiendo que la madera, eso va a suceder a lo largo de los años, ¿no? Por eso es lo que yo planteo de que el problema no es la madera, el problema son los vínculos, ¿no? Los vínculos estructurales. Tal cual. Y hay una solución que estuve hablando con ingenieros mecánicos que tiene que ver con, más allá de dejar el vínculo que lo tome el metal, que tiene más fuerza, digamos, es poner un elastómetro que toma los movimientos que tiene la varilla, ¿sí? En general la varilla, esto debería funcionar como un junco y no como un péndulo, ¿sí? Un péndulo puede hacer esto. El junco se dobla, pero se mantiene en pie, ¿no? Entonces la parte que va a chocar, digamos, con la madera es lo que va a tomar una junta del elastómetro, que es como una arandela de goma. Le digo elastómetro, pero es el nombre lindo, digamos, pero es una arandela de goma que va a tomar, que tiene como una dilatación de 10 veces más que la propia madera, ¿sí? Gracias. Carolina, una vez finalizado el diseño de mock painting, ¿cómo siguen los estudios de deterioro de la obra? Buenísimo. También para Fernando, nuevamente. Acá las esculturas de Ferrari, que estaban en un espacio abierto, preguntan si tienen algún tipo de protección para rayos o algún tipo de aislante. Y también si en el diagnóstico de la obra, o más bien en la propuesta de tratamiento, está incluido un pararrayos. Muy buena.
En particular, Percanta 2 está implantada en medio del parque, digamos, pero detrás, si ven ese edificio que es el 3IA, que mostraba la foto de fondo, a ver, un paso más atrás. La corriente eléctrica proveniente de un rayo busca el camino más directo hacia la Tierra, ¿sí? No lo va a buscar directamente por Percanta, sino que lo va a buscar por algo más arriba, que esté mucho más arriba, que son los pararrayos que sí tienen los edificios. Está lleno de edificios, ¿sí? Entonces, por eso es más seguro meterse en un auto cuando hay una tormenta eléctrica, porque no te va a buscar el cuerpo, va a buscar por la chapa y después descargar en la punta, ¿sí? Esa escultura en particular no tiene previsto pararrayos, ¿sí? Pero así como les digo, es una pieza eléctrica. Si se lo doy a un ingeniero eléctrico, va a decir, es una pieza eléctrica, le colocas una colita, lo enchufás a una jabalina y funciona perfectamente como un pararrayos. Pero ya tenemos tenemos varios ahí en realidad en el edificio. Y el otro que está, la otra estructura sonora que está en el Parque de la Memoria no tiene nada. Pero ahora le están construyendo un bar al lado, así que seguramente va a tener, que horrible, pero bueno, es algo particular, opinión mía. Buenísimo. Federico, ¿cuánto tiempo llevó realizar estos estudios fotográficos de la obra? Qué relativo, sí, es complicado, porque fue por jornadas, eran jornadas largas de trabajo, pero creo que fue una jornada antes, una casi exclusivo de infrarrojo y una jornada después. Eso fue para estas dimensiones, sí, trabajamos así. Jornadas bien largas, ¿no? Pero más o menos trabajamos ese tiempo. Fantástico. Bueno, y la última, para Fernando, preguntan si pudieron comparar los procedimientos técnicos con las otras esculturas sonoras. Sí. Ferrari documenta muchísimo las obras que hizo en los procesos, sobre todo la parte más ideológica, ¿no? Pero quien realiza las esculturas, que no es Ferrari, es Nicolás Salonia, de la Fundación Ferrari, él sí documenta muchísimo las obras. Cuando una obra de estas, como a los derechos humanos, que tiene 8 metros, y Percanta 2, que tiene, derechos humanos tiene 6, y Percanta 2 tiene 8 metros, ya son obras mucho más parecidas a la arquitectura, entonces necesitan como un basamento mucho más importante y una resolución técnica mucho más importante que lo hacen en estudio de arquitectura. De hecho, la gerencia de infraestructura de la Universidad de San Martín es la que hizo la documentación de obras. Y sí, se pueden comparar, digamos. De hecho, hay una foto donde yo hice una comparación de la resolución que encontró Nicolás Salonia y la que yo proponía, de la que fue construida, que fue distinta, ¿sí? Hay como 3 instancias distintas. Y lo que yo propongo es lo que hace Nicolás Salonia. O sea, es una sutileza, es poner un hierro en L o poner un hierro en C. Es más efectivo, digamos, poner un hierro C, por una cuestión de morfología y de la resistencia que pueden tener las formas geométricas de los IPNs nada más. Bueno, muchísimas gracias Carolina, Federico y Fernando por la participación. Fue súper interesante.